Entonces vamos a iniciar esto, que es la segunda sesión de este taller de redacción de textos para la gestión cultural comunitaria. Muy bienvenidas, Marisol, Loreto, obviamente Verónica, que estás aquí compartiendo. Y bueno, comentarles que esta es la segunda formación virtual de esto que está siendo levantado desde la Mesa Regional de Organizaciones Culturales Comunitarias de la región de O'Higgins. En ese sentido es importante mencionar que estamos apoyados, financiados por el componente, ¿cierto?, de la gestión cultural, componente de fortalecimiento del programa de Red Cultura. Así que sin duda agradecemos ahí esa instancia. Y como ya les comentaba, esta es la segunda sesión donde Verónica nos va a compartir aquellas píldoras, aquellas cosas, aquellos datos justamente e inspiraciones para trabajar lo que son la redacción de estos textos. Ya iniciamos el sábado pasado, nos quedamos ahí con algunos temas, ¿cierto? Algunas lluvias de ideas, y hoy lo que venimos a hacer es retomar justamente y seguir avanzando en esta concreción, ¿cierto?, de estas ideas y a pasarlos al texto. Así que muchas gracias por estar acá presentes en este día sábado. Un gran abrazo de alma, Vero, por estar compartiéndonos esto en este día. Así que es todo tuyo el micrófono. Hola, hola chicas, muchas gracias Marcela por esta presentación, gracias a Loreto y a Marisol ahí por la permanencia. Si nos puedes compartir pantalla, Marcela, por favor. Bueno, como decía la Marce, estamos acá en la segunda sesión del taller de redacción de textos para la gestión cultural comunitaria. Bueno, porque este apellido lo hablábamos la semana pasada, ¿cierto? Si bien este taller tiene una base que es de redacción en general, que nos puede servir para cualquier tipo de texto, nos vamos a enfocar en géneros que se utilizan más propiamente tal en la gestión cultural comunitaria. Como vimos la semana pasada, principalmente está la carta y los proyectos. Vamos a avanzar en esta segunda sesión. Bueno, hacemos un pequeño recordatorio que el anterior, que tiene que ver con cuáles son las funciones o para qué nos sirve la redacción de textos en este contexto de la gestión cultural comunitaria. Entonces lo podemos sintetizar en tres ideas principales. Uno es que nos permite una mejor organización interna. También podemos coordinarnos de mejor manera con otras y otros. Y el cumplimiento de metas, ¿ya? O sea, poder lograr nuestros objetivos, como lo habíamos dicho la semana pasada, que dimos el ejemplo de que, no sé, si estoy autogestionando un proyecto, que por ejemplo de formación con niñas, niños, y necesito colaciones, la forma como el conducto regular es que yo haga un documento escrito, una carta de solicitud a alguna institución. Entonces ahí es como vemos que la escritura está estrechamente vinculada a la gestión. De hecho, si nos ponemos a pensar, todas las normas que rigen nuestra vida están en código escrito. O sea, la oralidad, si bien ha sido como súper importante para preservar la cultura y las tradiciones, si hablamos en términos formales, la palabra escrita es la de peso. Como les decía la semana pasada, las palabras se las lleva el viento. Entonces, siempre en el código escrito es donde van a asentarse las ideas. Si nos puedes avanzar, por favor, Marcela. Ya, entonces, tenemos que la escritura, que también lo vamos a llamar redacción, ¿ya? Acá vamos a hacer una pequeña distinción. Como les decía también la clase pasada, retomando, cuando de repente hablamos de escritura, se puede entender como el hecho de unir letras, como nos enseñan cuando chiquititos, como que escribir es esta sumatoria de distintos grafemas, ¿ya? Pero cuando nos enfrentamos a la redacción, tiene más, o sea, más allá de unir las letras,
es como poder componer un texto completo, o sea, poder expresar nuestras ideas de forma lógica, coherente, ordenada, organizada. Entonces, ¿qué sería redactar? Poner por escrito un conjunto de ideas ordenadas de forma lógica y coherente en un texto. Avancemos, por favor. Entonces, vamos a partir de, o sea, no, perdón. La semana pasada lo que hicimos fue partir de un sueño, ¿cierto? ¿Qué hicimos con este sueño? Lo transformamos en un objetivo, que es la meta o lo que queríamos cumplir en nuestra organización. Bueno, acá tenemos algo que es muy gramatical de los objetivos, que siempre parten en infinitivo. Ya cada vez que nos pidan en un proyecto, por ejemplo, redactar un objetivo, siempre va a estar en infinitivo. ¿Y cuál es este? La forma verbal neutra, que termina, por ejemplo, en ar, er, ir. Ya el verbo no conjugado. Entonces, vamos a ver un ejemplo que nos enviaron la semana pasada. ¿Sí podemos avanzar, Marce? Bueno, el ejemplo es anónimo, la persona lo va a saber, pero es anónimo. Entonces esto decía, como título, Encuentro de mentes abiertas a una nueva ecología. Y el texto dice, preguntamos cuál era el objetivo. ¿Se acuerdan? Esa era la tarea, redactar el objetivo que uno tenía como organización. Acá dice, encuentro en el espacio público de varios días que abarque charlas ecológicas, ferias de creadores locales con productos, artesanía, objetos de arte y servicios amigables con el medio ambiente. Entre jornadas, intervenciones con presentaciones artísticas y finalizar la jornada con una cicletada nocturna y un plato fuerte de muestra artística con algún personaje local. Ahora, la pregunta para ustedes. Este texto, como objetivo, ¿qué le estaría faltando? Sí, yo quisiera mencionar que, así tocando la, la chicharra, sí, que a mí me pasa que en esto, en el punto anterior, ¿cierto? Donde están los verbos en infinitivo, eh, claro, siempre yo lo aprendí como buena actriz también, como que tenía que ser siempre un verbo movilizador. Entonces siempre era como, ya, la acción de. Entonces, sí, obvio, uno puede partir obviamente con el nombre o tratar de hacer alusión al nombre, ¿cierto? Ubicar, potenciar el encuentro de, o generar el encuentro de mentes abiertas, ¿cierto? Más siempre con el verbo movilizador. Ahí, como Claro. siempre haciendo la acción. Pero a propósito de eso mismo que mencionas tú, pues entonces, ¿qué le faltaría al inicio a este texto? Obviemos el título no importa, como encuentro de mente abierta, bueno, es el título que tiene, pero luego cuando parten las comillas, porque acá dice encuentro en el espacio público de varios días que abarque. Realizar Tendría el que encuentro. realizar el encuentro o encontrarnos, no, a ver, que tendría que ser en un verbo en infinitivo. Eso fue lo que Claro, a mí se me escapó. eso es lo que le falta acá, el verbo, como la acción, porque acá estás como describiendo un estado, encuentro en el espacio público de varios, bla, bla, pero no sabemos qué es lo que o sea, se entiende, se infiere que se quiere realizar un encuentro, pero no está explícito el verbo. Luego también pasa lo mismo, dice, entre jornadas, luego, después del punto seguido, entre jornadas, intervenciones con presentaciones artísticas. Como entre jornadas, ¿qué? Como entre jornadas Ah, y realizar. ahí también faltaría el verbo. Claro, claro. Eso es como pri principalmente, si es que lo vemos solo como el objetivo puro, pero ya Ya. si entramos como a la descripción, también acá está como descontextualizado. Si te fijas, como que no, como que si alguien no sabe por qué se pidió este texto, es como que uno lo lee, encuentro el espacio público, pero encuentro por qué, así es como que eso faltaría también. En el ¿Ya? objetivo igual se explica el por qué.
No, no, en el objetivo no. No, yo digo como texto. Como texto faltaría como la contextualización, pero si lo vemos solo como el objetivo, lo que falta es el verbo. Que esa, Ya. bueno, la tarea en verdad fue solo redactar un objetivo. Ujú. Entonces, avancemos un poco, porque vamos a empezar a ver lo que quedamos la semana pasada, como los diferentes componentes de la redacción. Entonces, tenemos la coherencia de los textos como un factor muy importante, que sería su lógica interna. Ya, por ejemplo, o sea, en el ejemplo anterior, vemos que el hecho de no tener un verbo hace que esta idea se nos descontextualice completamente. Entonces ahí estaría como perdiendo coherencia. Bueno, lo grafico ahí con el círculo porque como entender la coherencia como este proceso como de redondear un texto, ya como que nada se escape. Avancemos, por favor. O sea, ahora les tengo un ejercicio. No, era mucho más atrás. Después del de la coherencia. Para atrás, Marce, para atrás. Ya, ese cuadrito. Ya, ahí el siguiente. Ya, entonces acá tenemos un ejercicio que, bueno, ahí les voy a pedir lo lea uno cada uno, ¿ya? Entonces, la pregunta es, si notas alguna incoherencia en alguno de estos textos, ¿y cuál sería? Entonces, si nos quiere leer el primero, Loreto, por favor, y la Marce el segundo. Había un hombre sentado en un banco con un cigarrillo sin encender en la boca. Se levantó y se acercó a un señor que paseaba por allí. Le pidió fuego, pero el señor no fumaba. El hombre le dio las gracias y volvió a sentarse. El señor siguió su camino. Ya, ¿te parece coherente ese texto? Sí, Sí, yo lo entendí coherente. por lo menos. El siguiente, si lo quiere leer Marce, o si es que quisiera Marisol también, que volvió, como prefieran. No Si se quieres lo peleen. leo yo. Ya, gracias. Había un hombre sentado en un banco con un cigarrillo sin encender en la boca. No he vuelto a ver a Matilde. La cosa pública quedaba entonces exclusivamente en manos de la clase política y en estos nuevos modelos lingüísticos, sintaxis semántica y pragmática van a la par. Es totalmente incoherente. Muy bien. ¿En qué radica la incoherencia en este texto? Que mezcla 3 o 4 cosas diferentes. Eso mismo, que hay 4 ideas diferentes que no tienen ninguna relación entre ellas y están todas puestas ahí como un collage. ¿Ya? Eso sí se va entendiendo un poco el tema de la coherencia en los textos. Como que tiene que ver con su unidad semántica, ya de sentido, de significado. Avancemos a la siguiente. Parte de la coherencia también tiene que ver con la claridad del texto. Ya, por ejemplo, un texto, el anterior no era nada de claro, porque en el fondo uno se queda con la pregunta de qué es lo que me están tratando de comunicar. ¿Ya? Entonces, esta claridad implica que no hayan ambigüedades, por ejemplo, si es que uno ve que un texto hay algo que no está tan preciso, o sea, tan claro, perdón, un poco ambiguo, ojalá hacer el esfuerzo de explicarlo de tal manera que a nadie le quedara duda, ¿ya? Bueno, a pesar de que la interpretación siempre es personal, pero nosotros como escritores debiésemos hacer como el mayor esfuerzo para que no estuvieran esas ambigüedades. El siguiente. Aquí
Si es que alguien me dice lo que dice ahí, se gana un punto. ¿Logran identificar el título? Puede ser. No, si es que no lo logran identificar. Precisión. Ahí está. Precisión, ya, muy bien. ¿Por qué lo puse como de este modo? También para hacer un poquito de ese esfuerzo mental de poder interpretar, porque es a modo de ejemplo de lo que nos pasa cuando un texto no es claro o no o tiene ambigüedades, y es como que le tenemos que dar varias vueltas, varias leídas, y aún así decimos, ¿qué dice? Entonces, claro, esto como lo quise graficar un poco como ejemplo en el título, de que este título no es preciso, o sea, que estén como las letras al revés y doblemente al revés, como que uno dice que... Entonces, claro, la precisión del texto tiene que ver con ir al hueso en la idea, como no darse vueltas, no redundar, como no... Me ha pasado leer varios textos en donde, claro, dicen la primera idea súper bien, pero luego el texto sigue como dando vueltas en la misma idea, y eso ya le quita precisión y por lo tanto le quita también coherencia. Bueno, vamos a seguir, avancemos por favor. Algo muy ligado a la coherencia, pero que no es sinónimo, es la cohesión. ¿Ya? La cohesión tiene que ver con la correcta hilación de las ideas. Claramente un texto que no es cohesivo va a afectar en su coherencia, ¿ya? Porque esto, bueno, tiene que ver también con el uso de conectores, o sea, cómo voy haciendo esta transición entre una idea y otra, ¿ya? Y si, por ejemplo, algún conector no está bien usado, va a haber un problema de cohesión que me va a generar un problema de coherencia también. Bueno, seguimos. Acá esto, bueno, yo lo voy a dejar si es que quieren sacar un pantallazo, también se les puede compartir la presentación. No nos vamos a detener en conectores porque se nos iría la hora completa, pero sí mencionar como los tipos, al menos, que tenemos diferentes conectores para diferentes objetivos dentro del texto. O sea, tenemos, por ejemplo, de causa, que cuando queremos, por ejemplo, señalar el motivo o la razón de algo. Tenemos los de consecuencia, que anuncian como lo que sigue es como, bueno, acá vamos a ver ejemplo, como luego, así que, de manera que, entonces, o sea, explica la consecuencia de algo que ya se dijo antes. Tenemos los de contraste u oposición, como el más, pero, sin embargo. Tenemos de concesión, que no es una negación absoluta, sin embargo, igual hay como una semi-negación, ya es como es parcial, como cuando uno dice, voy a ir, no sé, voy a ir a la fiesta aunque no tengo ganas. O sea, estoy diciendo sí, voy a ir igual, pero hay una limitación pequeña ahí. Tenemos de adición, que es cuando vamos sumando ideas en el texto. Los de equivalencia, que es cuando repetimos como la idea, pero en otras palabras. Y bueno, etcétera. No me quiero detener acá mucho porque tenemos harto que ver aún. Entonces eso es para que lo vayan tomando en cuenta. Ahora, acá un pequeño ejercicio. Se complete con el conector que corresponde. Fíjense bien, como parte para ver cómo sigue. En primer lugar, escribo para saber cómo te encuentras. Espacio, coma, para invitarte a un encuentro que realizaremos en la sede vecinal el próximo fin de semana. ¿Cuál sería el conector que falta?
¿Qué se les ocurre? Les voy a Puede dar ser, una pista. Ah, ya, puede dime ser, primero. y también para invitarte, Ya. Les voy a dar la pista. ¿Por qué no es ese? Fíjense cómo parte este texto. Está con un conector de orden. ¿Ya? Estoy ordenando las ideas en el texto. Entonces, si yo digo, en primer lugar, como hay un refrán, bueno, que dicen en la cueca, como que no hay primera sin segunda, ¿cierto? sí, en Ahí segundo les lugar. dejo la pista. Ya. ¿Quién dijo eso? Las dos. ¿Quién fue? Ya, muy bien. Entonces sería en primer lugar, ta, 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 en segundo lugar, ta, ta, ta. ¿Se entiende? Es súper frecuente. Yo, bueno, trabajé en universidades y corregía textos de estudiantes igual, y era súper frecuente, como en primer lugar, y luego decía, además, bla, 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 y uno queda ahí como, ¿para qué usa el primer lugar si no va a haber un segundo ni un tercer lugar? Es como, ¿el primero de qué? ¿Cachai? No sé si se entiende un poco eso. ¿Se entendió? Confírmenme, por favor. Sí, se entendió. Lo que pasa es que coloquialmente nosotros hablamos mucho con eso, en primer lugar, antes que nada, y es como una muletilla. No lo Claro, había es que, pensado así como tú lo dices, de orden. claro, es que si uno dice en primer lugar es porque hay varias ideas. Si no, no hay un primer lugar, es el único lugar, ¿se entiende? Así que bueno, eso. Bueno, ahí les va a quedar la lista de los conectores para que se revise y puedan ir profundizando. Ahora vamos a pasar a la sintaxis, ya que tiene que ver con la estructura de las oraciones. Bueno, estas estructuras siempre van a tener un orden lógico y coherente. Si bien cuando uno escribe claramente no es necesario apegarse como a la sintaxis, como en lo cotidiano, o sea, si uno manda un mensaje WhatsApp, finalmente quizás no tienen mucha relevancia, pero sí hago el foco en los textos formales, ¿ya? Ahora, todo lo que estamos viendo, hacer el recordatorio de que tiene que ver con la escritura formal, ya no es como una norma de vida que ahora en la vida tengamos que andar, no sé, diciendo como en primer lugar, en segundo lugar. No, siempre esto tiene que ver con contexto, ¿ya? Hay usos que están adecuados en algunos contextos y otros en otros contextos, ¿ya? Por ejemplo, si uno llega, no sé, a juntarse con los amigos, todo como hablando muy formal, igual es raro, ¿cachai? Igual pasa a ser incoherente dentro del contexto. Lo mismo pasa que si uno está como en un documento formal, ahí hay que apegarse a las reglas formales. En la vida cotidiana no es necesario, como para no caer en ese como autojuzgamiento o en el resto también, o en esta falsa idea del escribir bien o escribir mal, que no tiene que ver con el bien y el mal, tiene que ver con adecuarse a los contextos. Eso. Entonces, teniendo esa idea clara, vemos sintaxis, cuál sería el orden formal de una oración. Siempre, bueno, hay un sujeto y un predicado, ¿cierto? Eso lo hemos visto desde niños en los colegios. ¿Cuál sería como el sujeto? ¿Qué componentes tiene? Bueno, principalmente está el artículo, que a veces puede omitirse, pero por lo general está el artículo, está el sustantivo y están los adjetivos. Ya es común leer oraciones que parten con el sustantivo. Significa que el artículo está ahí implícito, ¿ya? O el artículo siempre va a estar, solo que a veces puede no ponerse. Sobre todo, por ejemplo, si uno habla como de nombres propios, no sé, pues si uno dice como María tiene sed, por poner un ejemplo cualquiera, ahí no estamos poniendo el artículo, aunque claramente en lenguaje coloquial uno dice la María tiene sed, ¿sí? Como que ahí se le agrega.
Y bueno, eso dentro de los artículos tenemos definidos, indefinidos, dentro de los sustantivos comunes propios y adjetivos, bueno, hay varios tipos, pero acá como ejemplos pusimos calificativos y demostrativos. Ya, no sé si, no me interesa tampoco ahondar tanto como en esto de la gramática, es como para tener más o menos la idea de cómo se estructuraría una oración. La siguiente, por favor. ¿Te puedo hacer una pregunta en cuanto Sí, a dígame. los artículos? Yo que Sí. tengo que redactar cartas para el municipio, ¿está bien poner el departamento de aseo y ornato, el señor alcalde, la Seremi? ¿Está bien o se ve raro? No, está bien. O sea, tú lo dices de forma descriptiva. Claro. No, está bien, está bien. Es raro si uno dice, está hablando de alguien, dice, Seremi me dijo, bla, bla, bla. No, ahí está bien usar el artículo. Los Ya. nombres propios, cuando suena como más raro el que se use, es como más coloquial. Ya, gracias. Por ejemplo, si uno habla de Lucía Muñoz, uno dice ya, Lucía Muñoz me dijo tal cosa, o la Lucía Muñoz, ya eso es más raro. Ya, entonces, bueno, avanzamos con el predicado. ¿Qué elementos vamos a ver con los que se compone el predicado? Principalmente un verbo. Ya, de hecho, toda oración tiene verbo. Si no tiene verbo, no es una oración. Sería una frase. ¿Ya? Y bueno, los verbos están siempre conjugados también en un tiempo, en un modo y en una persona. Está también el adverbio que determina el verbo. Por ejemplo, los adverbios serían bien, mal. ¿Qué más puede ser? Bueno, pero las distintas como expresiones que hablan de cómo se está realizando esa acción, que se describe por el verbo. Disculpe el silencio un poco que hay. Ya, ahora sí. Y tenemos también las preposiciones, el a, ante, hacia. Bueno, las listas en verdad no las tengo como acá a mano, pero principalmente es eso. Y los complementos del verbo, que hay complementos de tiempo, complementos de modo y circunstancial. Ya, a ver, si uno lo pone como en un ejemplo, en una oración, si yo dijera, esta mañana, ahí tenemos como un complemento de tiempo, ¿ya? Por ejemplo, no sé, como el desayuno que comí esta mañana estaba rico, ¿ya? ¿Se entiende? Como que ahí yo estoy poniendo como una circunstancia. Si hay alguna duda, me preguntan. Igual estos temas como gramaticales siempre son complejos, tanto de entender como de explicar, lo asumo. Porque son procesos largos igual que no se alcanzan a ver como en una pura sesión. La idea es como quedar con una idea general, más bien de la estructura de una oración. ¿Hay alguna pregunta o avanzamos? Ya avancemos nomás. El siguiente, Marce. Bueno, entonces, otro factor súper importante de los textos que tienen que ver también con su coherencia y cohesión, tiene que ver con la concordancia gramatical. ¿Ya? No sé si entiende el concepto de concordancia. ¿Me confirman? Sí, como de sexo, género, número, Claro, como pero esas concordancias. sí, claro, hay de género, de número y de tiempo verbal.
Pero ¿qué significa que haya concordancia? Por ejemplo, si yo estoy en género femenino, que toda la frase esté en género femenino. Claro, claro, eso mismo. Y si el verbo es presente, toda la frase tiene que estar en tiempo presente. Eso mismo. Que haya una correlación entre los diferentes elementos de una oración. Vamos a ver unos ejemplos. Avancemos, por favor, Marce. Vamos a ver ejemplos de inconcordancias, ¿ya? Porque esto queda mucho más claro cuando vemos como su opuesto. En el de género, por ejemplo, dice, las niñas jugaban solos en la plaza. Ya, ahí está como lo que mencionaba también acá, disculpe su nombre, Marisol. Estamos hablando de las niñas, o sea, es femenino, y luego dice solos. Ya, o sea, ahí en el adjetivo hay una inconcordancia respecto al sustantivo y al artículo. Tenemos también las inconcordancias de número, por ejemplo, las niñas jugaban solas, perdón, las niñas jugaban solas en la plaza. ¿Qué debiese decir ahí? Tendría que ser plural, las Claro. niñas. Sí, pues porque ahí hay una inconcordancia entre el artículo y el sustantivo. La anterior era entre el adjetivo y todo lo demás. Y por último, de tiempo. Las niñas jugaban solas cuando están en la plaza. Ya, y si se fijan, el verbo estaba en pasado. Las niñas jugaban solas y luego cuando están presentes. ¿Qué debiese decir ahí en vez de están? Estaban. Claro, cuando estaban. O sea, si estábamos en el verbo en pasado, continuar con el pasado. Ya avancemos a la siguiente. Otro elemento como muy importante dentro de la redacción de textos es la progresión temática. ¿Ya? Y esta progresión también nos va a llevar a que haya una coherencia en el texto. Como les decía al principio, hay algunas como redacciones en donde la idea siempre vuelve, como que se retoma lo mismo y lo mismo y lo mismo. Cuando un texto es progresivo, la idea avanza, va retomando elementos conocidos, pero va sumando elementos nuevos. ¿Ya? O sea, no es un texto que se estanca, sino que va avanzando. Y aquí es súper importante y se recomienda harto ir desarrollando una idea principal por cada párrafo. ¿Ya? La semana pasada hicimos el ejercicio de la planificación, ¿se acuerdan? Entonces, cuando nosotros planificamos, identificar, yo les decía, la idea principal y las ideas que complementan esa idea principal, ¿ya? Eso sería un párrafo. Luego, otra idea principal con sus ideas secundarias, otro párrafo, y así el texto va tomando como cuerpo y va avanzando. Y por último tenemos, avancemos, Marce. Tenemos la ortografía como otro factor clave dentro de los textos. Acá, bueno, de ortografía podríamos dar un curso completo, yo creo que con un semestre, quizá un año no tanto, pero con un semestre completo para ver ortografía, porque entre la literal, la acentual y la puntual es harto contenido. Ya yo no sé cómo dentro del grupo que está acá, cómo estén como respecto a este tema. Miren, lo más complejo de manejar siempre es la ortografía literal, porque hay muchas reglas, hay bastantes reglas en el español respecto a ortografía, sobre todo respecto a literal, pero hay un montón también de ¿cómo se dice? Excepciones a la regla, ¿ya? Entonces eso es lo que más complica, porque uno lo ponen a aprender las reglas, no sé qué, y de repente te encontrás con fenómenos que, por ejemplo, no sé, loción, ¿ya? Hay una regla que dice que las palabras terminadas como en dor, por ejemplo, cuando se transforman, van a ción. A ver, un ejemplo puede ser,
Hoy no se me ocurre ningún ejemplo ahora. Una palabra terminada en ción. Sí, en sion, pero en sion con S estoy pensando. Oh, qué difícil. Represión. No, decisión. Ya recordé. Decisión. Por ejemplo, la palabra decidir, ¿ya? El dir también es como una terminación que al transformarse va a cambiar a S. Entonces, decidir, cuando pasa a decisión, ¿cachai? Del verbo al sustantivo, de decidir a decisión, ahí habría una S. ¿Ya? Sabemos entonces que esa palabra va a terminar en S por esa regla. ¿Ya? Pero hay otros casos en donde no obedecen necesariamente una regla a las palabras, y ahí es cuando nos provocan confusiones. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, siempre nos dicen que la lectura es como lo más importante para manejar ortografía, porque leyendo uno se va como empapando de cómo se escriben las palabras. Pero también la escritura, pues escribiendo también uno se va dando cuenta de qué palabras no tiene clara, y la idea siempre es también poder investigarlo. Pero una regla, o sea, más que regla, una recomendación muy importante, que es como que si uno no sabe cómo se escribe algo, cambiemos la palabra. En el español tenemos la ventaja de que tenemos un montón de sinónimos para decir las cosas, ¿ya? Entonces, si de repente tenemos dudas como, uy, esto es con B larga o con B corta, o esto es con S, con C o con Z, o esta palabra era con G o con J, la decisión más certera en ese momento es buscar un sinónimo que no tenga conflicto ortográfico. Eso es como en los casos así muy extremos, en donde tengo que responder algo muy rápido, por ejemplo, y no tengo el tiempo ni de averiguar cómo se escribe. Entonces, eso. Lo que les puedo decir ahora, que tenemos poquito tiempo, ¿sí? Me encantaría como abordarlo en más profundidad, pero no es mucho el tiempo. Bueno, y respecto al acentual, también ahí hay reglas mucho más claras, ya como, por ejemplo, que todas las palabras agudas se van a tildar siempre y cuando terminen en NS o vocal. Las graves, al revés, se van a tildar todas, menos las que terminan en NS o vocal. Las esdrújulas fácil porque se tildan todas, y las sobreesdrújulas también. ¿Ya? Bueno, otro tema complicado igual de la gramática es que uno tiene que, o sea, por ejemplo, yo les digo agudas, graves, esdrújulas, asumiendo que se entiende el concepto, ¿cachai? Entonces, cuando de repente te dicen, no sé lo que es eso, es como entrar en otra profundidad, como son distintas capas, como que se necesitan entender ciertas cosas para poder entender otras, ¿ya? Entonces, si alguna en verdad tiene esa duda, prefiero que me lo diga ahora ya, así como no recuerdo qué son las agudas, graves, esdrújulas. Aunque si están todas claritas, mejor. Así que en libertad y confianza de decirme nomás, si no lo entiendo. ¿Está todo bien? ¿Sabemos cuáles son las agudas? Bueno, un repaso muy cortito. Las agudas son las que su acentuación está en la última sílaba, las graves en la penúltima y las esdrújulas en la antepenúltima. ¿Ya? Entonces, respecto a la ortografía puntual, bueno, aquí tenemos un montón de signos de puntuación, pues. Hay punto, o sea, punto seguido, punto aparte, coma, punto y coma, paréntesis, signos de interrogación, de exclamación. Vamos a partir, bueno, con los signos. Es común en el español actual, que nos hemos agringado bastante, como que uno, por ejemplo, en las preguntas o en las exclamaciones, solo usa el signo de cierre, ¿ya? Eso, como les decía antes, en la escritura informal no tiene ningún problema. De hecho, yo creo que estamos avanzando hacia que se elimine el de entrada, porque es muy poco lo que se está usando. Sin embargo, como por norma de texto formal, claro, si vamos a escribir algo formal,
o tenemos que ponerle los signos de entrada y de salida, ¿ya? Como una cosa lógica. Y bueno, respecto, hay cosas muy básicas igual que se nos enseñan desde niños, como que la coma, por ejemplo, va a ser una pausa breve entre una idea y otra, y que los puntos seguidos, por ejemplo, van a unir distintas ideas, pero dentro de un mismo párrafo, y que cuando cambio el párrafo viene un punto aparte. Ahora, es todo un tema identificar muchas veces dónde poner la coma, dónde cerrar una idea con un punto, y aquí es cuando nos hace sentido como lo que les mostré antes de sintaxis, del orden de la oración. Porque cuando yo tengo una oración completa con su sujeto y su predicado, ahí es cuando corto, ahí está el punto. ¿Se comprende? Como estoy diciendo algo sobre algo o alguien, esa es mi idea, hasta allí punto. Luego, si voy a decir otra cosa de otra cosa, otra idea con otro punto. Ya, esto también es un tema súper largo. Vimos voy a ver. No es necesario retrasar las diapositivas, pero voy a volver acá al ejemplo que vimos al principio, porque en general la ortografía estaba súper bien, solo encontré que faltaba una coma en una parte. Cuando dice como entre jornadas, aparte que le faltaba el verbo, pero entre jornadas, coma, intervenciones con presentaciones, bla, bla, bla. Que muchas veces el verbo se puede omitir, ya si es que está antes, por ejemplo, el verbo, uno no repite todo. Puede omitirlo, pero siempre esa omisión va a ir con una coma, ya porque hay un espacio ahí, como un silencio que se genera. Entonces, eso quería. Y ahora la última diapo, querida. Vamos a poner un poquito en práctica. Ya estamos a 5 minutos de las 12. Quizás pueden quedarse con esta tarea para la casa, que no sé si nos la vamos a alcanzar a realizar como ahora en la sesión. Pero lo primero sería reformular el objetivo de nuestro proyecto, ya el objetivo que nos planteamos al principio. Segundo, escribir en 10 líneas, aprox, pueden ser entre 8 hasta 7, permitido, ojalá no menos, para alcanzar un desarrollo. Ya, pero escribir en aproximadamente 10 líneas un resumen ejecutivo de este proyecto que nosotros nos planteamos realizar. Ya este proyecto que, bueno, es hipotético, ya es como la tarea que dejamos la semana pasada. Entonces, ¿qué vamos a considerar? El qué se va a hacer, dónde, cuándo, cómo y por qué. Bueno, antes de escribirlo, vamos a pensar en la planificación de estas ideas, ¿ya? Hacer esta estructura, como les habíamos mostrado la semana pasada, de hacer una lluvia de ideas y luego ir ordenando estas ideas, según puede ser en el orden de causa-consecuencia, o el orden que, bueno, que ustedes le quieran dar, pero que tenga un orden lógico. Y por último, en la escritura, respetar la coherencia, la cohesión, la progresión temática, la ortografía y la sintaxis del texto. Eso, es un ejercicio, es cortito, ¿verdad? No es mucho, es como un párrafo, o pueden ser 2 párrafos incluso, dividirlos en 2 partes, si es que notan que hay 2 ideas muy distintas, pero en el fondo es como lo mismo, es como decir qué es lo que queremos hacer, ya como describir, poniéndonos en la idea de que estamos formulando un proyecto y cómo lo vamos a explicar. Y acá algo quiero retomar así como solo para finalizar lo que les comentaba la semana pasada sobre los proyectos, que es como otro mundo la formulación de un proyecto, ¿ya? Por eso yo les decía, antes de saber formular un proyecto, es básica la redacción, porque un proyecto ya tiene sus diferentes partes van a tener
distintas necesidades. Por ejemplo, la justificación, vamos a ocupar harto la argumentación, pues vamos a ocupar hartos conectores de por qué, bueno, todos los distintos conectores que hayan argumentativos, pero siempre vamos a tener que considerar las distintas cosas que están en esta tabla. O sea, vamos a tener que planificar lo que queremos decir, que bueno, muchas veces uno sí puede escribir sin planificar, pero la planificación ayuda a ordenar las ideas, a poder también ir progresando en la información a medida que avanza el texto, ¿ya? Y una cosa como importante también de todo texto, que acá no está, no lo puse, pero es la revisión, ¿ya? Siempre un texto debiese pasar por una o por varios procesos de lectura. O sea, la revisión es constante en verdad. Uno escribe un párrafo, lo revisa, escribe el otro, lo revisa. Y al final una revisión completa, ¿ya? Y siempre estar abiertos también a la reescritura. O sea, si es que hay algo que yo encuentro que lo puedo mejorar, mejorarlo. Así que, bueno, eso, nos quedamos con este ejercicio. Ojalá que lo puedan hacer. Me lo pueden también mandar al correo como la semana pasada. Y yo me comprometo como a retroalimentar también, a enviar de vuelta ahí ese feedback para que no sea en vano haberlo hecho. Porque esto es algo súper práctico, como la redacción no es algo como que uno lo puede aprender teóricamente, ya es como andar en bicicleta. Ahí aprovecho de ir a la Loreto, o sea, a ti te pueden decir, no, para andar en bicicleta, mira, hay que subirse, ¿cachai? Hay que afirmar el manubrio, hay que sentarse acá, hay que mover los pedales, pero mientras no tengamos la práctica, nunca vamos a aprender a andar en bicicleta. Ya pasa lo mismo con la escritura, o sea, yo puedo estar horas como explicando todos estos conceptos, pero finalmente si no lo ponemos en práctica es difícil que se pueda adquirir. Así que eso, les dejo la invitación ahí a realizar el ejercicio y si me lo envían van a tener mi feedback ahí de vuelta, con, mira, esto puede ser así o acá. Así que eso, muchas gracias, estamos en la hora, justo. Terminamos puntualmente y dejo un par de minutitos abierto ahí el micrófono para comentarios, dudas, quejas, lo que quieran. Muchísimas gracias, Vero, súper clarita y qué bueno tener la posibilidad de hacerte ese envío de texto y ir así afinando aquello, porque sí, al menos ahora Loreto, la Lore quería que compartió ahí su ejemplo, bien bacano, porque bueno, confluimos en varias cosas, en varias temáticas medioambientales y es muy bonito ir viendo cómo, obvio, esta que es temática para todas, todes, ¿cierto? Con el componente cultural, ¿cierto? En alianza con esa sensibilización, llega de otra manera. Y así se ha visto en diferentes encuentros, por ejemplo, de Red de Ríos Libres o en festivales de música, donde hay espacios también para justamente estos diálogos medioambientales y qué bonito lo de la idea de la Lore. Feliz que te falta alguien para gestionar eso. Ah. Sí, me encanta. Gracias. Cuidado que yo cobro las palabras. Ya bueno. Ya Oye, Vero, muchas gracias por la clase, bacán. A mí igual siempre me ha gustado harto el lenguaje, pero como que, como mencionaste recién, pues es practicar que el texto se escuche, se lea coherente, que la idea esté en sintonía, en el fondo. Y también ayuda mucho a ordenar las ideas internas, pues. Así que eso, estoy agradecida de tu taller. Muchas gracias, Vero. Gracias a ti. ¿Alguien más quiere comentar? Sin querer forzar nada. Estaría bueno, a mí me gustaría harto también como, bueno, dar un taller quizás para la próxima versión del proyecto de formulación neta de proyecto. Pero para eso igual siempre hay que tener esta base, como de poder redactar
al menos un párrafo, como poder hacer ese ejercicio de mantener la coherencia, la cohesión de los textos, saber dónde poner los puntos, dónde poner las comas, porque así la idea va a estar mucho más clara. ¿Ya? Y si nos fijamos en un proyecto, acá estoy dándole la tarea solo del resumen ejecutivo, que es como una mínima parte de un proyecto. Luego vienen como un montón de otras cosas más, y donde en todas básicamente va a ser lo mismo, pues, como todas van a tener que tener coherencia, todas tienen que tener cohesión, todas progresión, sobre todo en los proyectos que se nos pide harto esto de la coherencia respecto a los objetivos, por ejemplo, que las actividades sean coherentes con los objetivos, con la justificación, con los resultados, o sea, todo tiene que estar ahí como concatenado. Así se dice, ¿cierto? Como en una cadena, eso. Así que eso, muchas gracias. No sé si Marisol quisiera decir alguna palabra, puede ser de despedida Sí, también. agradecerte porque fue claro en los órdenes de tip para hacer una redacción de un texto. Y claro, hay cosas que a uno se le olvida, que aprendió cuando en la básica, pero como que se le olvida en la vida diaria. Y me recordaste hartas cosas que hay que aplicar en los textos. Y es cierto eso de que como nosotros ya la ortografía la vemos con el revisor, entonces ya se le olvida a uno cómo van las acentuaciones y la S y la C. Entonces, yo no sé cómo retomar eso con los niños, porque los niños tienen una ortografía muy terrible debido a eso. Y como usan símbolos también, no escriben la palabra completa, entonces también se hace muy difícil la ortografía. Me tiene preocupada eso de cómo rescatar la ortografía en los niños y que no sea tan complicada para ellos, que digan, ay, clase de ortografía, y dicen, no queremos, que sea más entretenida. Así que me quedó esa preocupación con lo que tú dices para un proyecto futuro. Claro, es complejo y sabes por qué incluso ahora ni siquiera necesitan escribir los niños, como que todo lo hacen con las mismas aplicaciones, por ejemplo, hasta el WhatsApp tiene la aplicación de que uno lo dice y te lo escribe. O sea, uno puede mandar de una el audio directo o puede poner como esta función de que uno va diciendo el texto y se va escribiendo automáticamente. ¿Ya? Entonces, está complejo el tema porque los niños en la actualidad no están escribiendo, como que no tienen esa necesidad. Entonces, bueno, yo creo también hay un tema ahí lo voy a decir, no sé, aunque suene herejía, pero con tema de evolución de la lengua, que va a llegar un punto en que, no sé, por ejemplo, el que va a ser solo una Q y no va a tener una U y una E, porque es finalmente el uso de las cosas lo que le da la vida, como o de las palabras. Ya lo mismo que les decía, en algún momento quizá el español ya no va a requerir como el signo de exclamación o de interrogación de apertura, porque es tan frecuente ya el uso de que solo lo ponemos al final, e incluso yo misma o en correos, quizás no tan formales, pero en correos semiformales, también hago una pregunta y solo pongo el signo de cierre. Entonces, esas son cosas, siempre el lenguaje va a estar ahí en una lucha entre como la preservación y la evolución, ¿ya? Y eso, bueno, yo ahí no tengo la respuesta de cómo trabajar con los niños la ortografía, no trabajo en colegios tampoco, así que o sea, una pregunta que va a quedar ahí como abierta, una pregunta retórica, pero claro, no sé, yo creo que al menos nosotras, en nuestro contexto, por eso también este taller era como enfocado a la redacción en la gestión cultural comunitaria, porque nunca he sido partidaria tampoco como de esta ¿cómo se dice? Satanización como hacia las nuevas formas verbales o léxicas, sino es como observar el lenguaje nomás y ver que evoluciona, como evolucionó también, por ejemplo, hay gente que dice como que el uso de la E en el nosotres, por ejemplo, en el les,
también lo ve como, no, qué terrible, esto no sé qué, pero es una evolución de la lengua nomás, que responda a necesidades. El ser humano se dio cuenta que con la A y la O no bastaba, porque era muy binario, necesitábamos como otra forma que abarcara como otras identidades que no se veían identificadas. Entonces, ¿cuál fue la solución? Bueno, poner la E como el neutro, ¿ya? Entonces, eso como que igual va obedeciendo a cambios sociales también, como que la lengua siempre va a estar ahí respondiendo a las necesidades de la sociedad. Así que eso, por eso les digo, los niños ahora no tienen la necesidad de escribir, entonces no están escribiendo. Ahí hay un gran tema que tendrán que resolver los maestros de escuela. Yo me desentiendo y me entiendo con las organizaciones culturales, ¿no? Sí, yo creo que ahí también hay, bueno, unos compartires que también son súper pertinentes en todo lo que es la transformación de esto de que es el habla, ¿cierto? Que es el sentir y pensar y que son todos estos movimientos que estamos viviendo, porque a mí me parece que sí, una como artista, como gestora o como activista, también es parte de esos procesos con chiques y poder recibir lo que tú mencionas, Marisol, ¿cierto? Como ese desafío también en el que uno se involucra en el día a día, en el cotidiano, me parece muy vital, porque sí, pues, nosotras estamos también en la calle, son los espacios que nos interesan y ahí tenemos una interacción con chiques, con adolescentes, ¿cierto? Con todo el espectro de personas, ¿cierto? Y ahí también está lo bello, lo comunitario, así que gracias por también levantar Sí. aquella inquietud acerca de la educación con chiques. Yo estoy Sí. completa, compañeras. Si alguien La quiere más última cosa, hacer otra yo rondita de lo palabras. último que quisiera agregar y cerrar con esto es que para poder enseñar a otros, o sea, nosotros, por ejemplo, la semana pasada partimos como toda, como explicando el por qué, el para qué sirve esto, ¿ya? Y eso yo creo que con los niñas y niños es súper importante también, como que ellos entiendan para qué, que no sea algo impuesto, como una regla, sino que lo vean como una necesidad y entiendan cuál es su función, ¿ya? Porque los niños son súper pragmáticos, así como ellos como que si les sirve lo toman, si no les sirve no. Y si saben para qué les sirve lo toman y si no saben para qué les sirve, también lo van a obviar. Entonces yo creo que partir por ahí, como buscando como esas respuestas primero de ¿para qué te sirve esto? ¿Ya? Así como eso, no más. Y con Muchas eso gracias, Vero. Sí, gracias a bueno, sí, ustedes. yo creo que de todas maneras, corazones, hay esta sesión, porque claro, ¿para qué nos sirve? Más yo también creo que esa es, claro, un nivel de reflexión, más yo creo que también siempre juego. Para poder llegar en todos los espectros, Sí. siempre debemos recordar que aprendemos de manera más amorosa a través del juego y nos involucramos, ¿cierto? Y se abre nuestro corazón y permitimos generar esa dinámica en el aprendizaje. Así que, sí, obvio, poner el foco en que para qué nos va a servir, sin embargo, que también el goce, el mero goce nos va enseñando Sí. justamente en esas sensibilidades, en esas cosas, en eso tan sutil. Así que por ahí también podemos llegar siempre. Eso. Muy Gracias, Marcia, por agradecida, ser lúdicos hasta la muerte. ser lúdicos, lúdicas, lúdiques. Así que, bueno, infinitas gratitudes por esta sesión el día de hoy. Muchas gracias. Nos veremos. Gracias. Que estés bien. Nos vemos. Abrazos. Chao, gracias Marcela. Gracias Verónica. Gracias a ti. Muchas gracias, Marisol.